Un cordial saludo a todos ustedes, amigos de Educa Fiadasec. Les habla Providencia Uvieres y les invito a que me acompañen durante el desarrollo de este video, dándole la bienvenida a nuestra plataforma y a la vez invitándoles a que compartan sus opiniones con nosotros y además lleven este mensaje a sus allegados, familiares y amigos. Gracias y espero que puedan disfrutar el tema que nos toca en el día de hoy: la relación entre la violencia y el miedo. El objetivo de nuestro tema es orientar sobre cómo se relacionan la violencia y el miedo a partir de las condiciones del entorno de las personas. Los expertos en el estudio de la conducta humana consideran que las emociones son respuestas biológicamente determinadas que preparan al individuo para la acción, donde particularmente la ira, la activación fisiológica y la vivencia subjetiva de enojo predisponen de manera particular al ataque o lucha. Las reacciones emocionales son universales, pero los estímulos que las desencadenan son aprendidos culturalmente y el impacto que generan depende de factores internos y componentes contextuales mediados por factores cognitivos, afectivos y socioculturales. El miedo se puede definir como un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Esta es nuestra primera definición de miedo, porque vamos a verla desde dos puntos de vista para poderla relacionar de una manera más clara con lo que es la violencia. Vamos a verlo desde dos puntos de vista. Tenemos dos definiciones para poder deducir y entender cómo se manifiesta el ego del miedo a través de la violencia. Entonces, en el libro Si tú quieres puedes, en uno de sus capítulos dice que este sentimiento genera desconfianza o inseguridad y que el miedo está considerado como una de las peores deficiencias en la vida de cualquier persona. Este libro, Si tú quieres puedes, de nuestro autor, el señor Efraín Villegas Quintero, nos expresa que la mayoría de los errores, defectos y vicios del ser humano se deben al miedo y que por causa de esta limitación se pierden muchas oportunidades en casi todos los aspectos de la vida. Para una mayor comprensión les voy a señalar varios ejemplos de condiciones en las que el miedo se puede manifestar, impidiendo que podamos tener armonía en nuestras relaciones. Por ejemplo, la persona que tiende a tener mucha ira realmente tiene miedo a no ser respetado y quiere infundir respeto gritando, vociferando o imponiendo por medio del escándalo su voluntad. Todo esto no es más que miedo. El orgulloso o el arrogante tiene miedo a no ser tenido en cuenta, a no ser valorado. El avaro tiene miedo a quedar sin nada y entonces se aferra al dinero. El miedo a ser rechazado dentro de una familia o un conglomerado social, o miedo a hacer el ridículo, a ser despreciado, esto genera violencia, odio, escándalos, palabras insultantes y otras conductas agresivas. Así también, el autor se refiere al miedo señalándolo como el rey de los defectos humanos,
porque todas las personas tienen miedo de algo. Tienen miedo a algo o tienen miedo por algo. Por ejemplo, el empresario tiene miedo a la quiebra, a perderlo todo, a quedar sin nada. El rico y acomodado tiene miedo a la pobreza y a la miseria. Considera también que todos tenemos pensamientos de miedos en nuestra mente y que mientras el ser humano se sienta separado de Dios, siempre será presa fácil del miedo. Porque solo al mantenernos integrados a Dios es que podremos ser libres de todo dolor y sufrimiento, y a la vez podremos ser libres de aquellas acciones que nos puedan conducir a comportarnos de forma violenta, porque en las personas violentas también existe el miedo. Necesito dejar claro hasta ahora que nos hemos enfocado en el concepto del miedo desde el punto de vista de la falta de confianza en nosotros mismos, y que esta condición propia de los sentimientos internos generados en nuestros pensamientos limitantes son los que nos hacen sentir separados de Dios. O sea, nos estamos refiriendo al miedo desde el punto de vista de que muchas veces tenemos condiciones psicológicas que nos hacen pensar que estamos separados y que nos sentimos vulnerables, y esta parte espiritual la parte espiritual no la tomamos en cuenta, y ya ahí comienza nuestro principal error con respecto a lo que es Dios, al sentirnos separados. Ya dentro de un momentito vamos a ver la segunda definición del miedo, que lo vamos a ver desde el punto de vista del convivir de las personas, la vida en familia, la vida en pareja, y a partir de ahí cómo surgen los sentimientos y las acciones de violencia que por causa de la agresividad también generan otro tipo de miedo. Ok, vamos a ver dentro de un momentito ya a continuar con esta parte. Vamos a continuar con la segunda definición del miedo, la cual dice que es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. A partir de esta definición, relacionaremos la condición de violencia con el miedo que genera encontrarse sometido o sometida al control de otra persona o grupo de personas en contra de nuestra voluntad. Ya en estas condiciones, muchos de nosotros nos sentimos más ansiosos y con más miedo en nuestra vida diaria. Si la sensación de miedo persiste o estamos cerca de situaciones violentas, es probable que reaccionemos todo el tiempo con un nivel alto de estrés. Esto puede reducir la productividad laboral y producir un impacto traumático en la vida cotidiana. Por ejemplo, detallaremos más adelante algunos casos diferentes en los que se puede manifestar la violencia. Son unos cortos que voy a presentar donde van a poder ustedes evidenciar varios tipos de violencia o de casos que se generan tanto a nivel familiar como en otros aspectos. Ahora vamos a definir qué es la violencia. La violencia es un uso intencional de la fuerza o el abuso de poder para dominar a alguien o imponer algo. Se puede manifestar a través de comportamientos que involucran lo siguiente: la fuerza física, para lastimar, dañar o agredir a alguien; las acciones verbales y gestuales, para rebajar o descalificar la idea de alguien;
la inacción y el silencio para despreciar a alguien. También podemos mencionar algunos tipos de violencia. Solo la mencionaremos por el factor tiempo. Dentro de los tipos de violencia que se pueden destacar están los siguientes: violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica y patrimonial, y también la violencia simbólica. Dentro de estos tipos de violencia se pueden encontrar que se manifiestan diferentes modos. Por ejemplo, la violencia doméstica o familiar, cuando una persona trata de ejercer poder en su familia o en parte de su familia. Violencia institucional se refiere a cualquier uso indebido de poder o fuerza por parte de funcionarios públicos. La violencia laboral se refiere a toda acción ejercida en el ámbito de trabajo que se manifiesta en abuso de poder por parte del empleador o personal jerárquico. También está la violencia contra la libertad reproductiva. Esta es una de las que ha traído más conflicto, porque en ella se refiere al accionar que vulnere el derecho de la mujer al acceso a la libre información sobre decidir o no decidir tener hijos. También está la violencia obstétrica, que se refiere al maltrato, a la falta de trato adecuado o humanizado antes, durante y después del parto. La violencia mediática se refiere a toda publicación o difusión que de manera directa o indirecta se promueve de la explotación de mujeres o imágenes de ellas. Estos son algunos aspectos que se deben tomar en cuenta cuando se abordan de manera general la violencia. Ya hemos visto varios cortos que nos hablan sobre diferentes maneras de manifestarse la violencia. En ellos vamos a poder ver, en los que continúan vamos a poder ver también reflexiones sobre la violencia y el miedo que genera la misma. También esas reflexiones nos dan orientación sobre cómo nos podemos manejar de manera adecuada en casos de violencia, recomendaciones para evitar la violencia.
también cómo podemos buscar ayuda a través de diferentes instituciones, ayuda para poder sobrellevar la situación y sobre todo denunciar los casos de violencia intrafamiliar, que no quise abordar mucho el tema de violencia intrafamiliar porque en otras áreas del programa lo detallan con más propiedad. El caso mío aquí es abordarles a ustedes los casos generales, cómo se manifiesta la violencia. Recuerden que siempre estoy atenta a que ustedes me den sus opiniones acerca del tema que abordamos. Por favor, no olviden dejar sus comentarios. Miren que les he hablado muchísimo hoy. Necesito que me den su opinión y puedan también suscribirse y revisar también los demás videos que mis compañeros han colgado en la plataforma. Ya lo saben, dentro de un momentito voy a leer los comentarios que habrán puesto algunos de ustedes y sobre todo durante esta semana voy a estar mirando para ver si algunos de ustedes tienen una inquietud o una pregunta. Vamos a continuar con los siguientes videos que realmente son cortos y espero que les puedan ser de mucha utilidad porque son bastante ilustrativos. It makes it easier when you know someone is listening, and I've got all night to stay here by your side. I'm not going anywhere until I've heard you say the word. Bueno, después de todo este material presentado, solo me resta darle las gracias por haberme acompañado hasta este momento. Recuerden, con respecto a lo que es la violencia y los miedos que se manifiestan en ella, que en momentos de crisis sobrevive el que se ha preocupado de trabajar en su desarrollo y mejora. ¿Por qué? Porque en la medida que trabajamos internamente para que nuestras debilidades sean menos o más llevaderas y mucho mejor para sacarlas de nuestro interior y manifestar lo que son las virtudes, pues en la medida que hacemos ese esfuerzo nos vamos a capacitar para sobrellevar los impedimentos que se presentan en nuestras relaciones personales, familiares, relaciones profesionales. Es muy importante tener todo esto en cuenta para que en cualquier momento que nos sintamos mal por alguna situación, pues recordemos siempre que tenemos alternativas, tenemos herramientas
para poder superar cualquier situación que se presente tanto en nuestra familia como en nuestra vida íntima. Recuerden dejar sus comentarios, recuerden siempre visitarnos, que del alma le tenemos mucho agradecimiento, y de todos modos esperamos que nos sigan visitando y que estén siempre con nosotros. Muchas gracias y compartan este material. Hasta luego.